¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, gracias por la comunicación. Dato esperado, el gobierno ya había anticipado que se preveía en estos términos, también consultoras privadas, y lo toman como un triunfo. Ahora, hablando desde lo económico, ¿qué nos deparará mientras transcurre este mes de febrero? ¿Está bajando la inflación? ¿Esto es un proceso de desaceleración el que estamos viviendo? Bueno, hay que decir que habitualmente después de una devaluación, lo que se vive es un pico inflacionario muy fuerte de las primeras semanas de la devaluación y que después eso se aminora un poco, pero la inflación tiende a estacionarse un escalón por encima donde estaba previamente, ¿no? Entonces nosotros veníamos de inflaciones que rondaban mínimo el 8, máximo el 12, digamos que ese era el régimen en el que venía la inflación en Argentina, y con este salto inflacionario, bueno, este pico del 25 no significa que uno va a tener 25% todos los meses, ¿no? Sino que hubo 2, 3 semanas de aumentos muy fuertes, donde muchos bienes duplicaron su precio o se incrementaron a la par de la devaluación, otros un poco menos, pero todavía se arrastra un poco este pico tan fuerte, lo cual no quiere decir que estamos ante un proceso de desaceleración inflacionaria, ¿no? Quiere decir que, bueno, que obviamente pasó ese fogonazo de la devaluación, probablemente hasta la próxima devaluación no tengamos un fogonazo tan fuerte de ese estilo, pero sí, evidentemente, estamos en una tendencia donde la escalada inflacionaria continúa incrementándose porque no nos vamos a estacionar nuevamente en el mismo escalón anterior, sino que un pasito más arriba. ¿Qué pasa, Federico? Te saludo. ¿Qué pasa con la dolarización después de ver esta advertencia en la revista Forbes, donde Milei dice que Milei tiene que dolarizar de manera urgente, teniendo en cuenta lo que bien explicabas vos y te preguntaba Guada, ¿no? Los aumentos que se vienen en tarifas, ni hablar de medio de transporte, cerca del 700%, 734% a partir de junio. ¿Qué sucede a partir de ahora? No te estoy pidiendo que tengas la bola mágica, pero ¿qué es lo que vislumbrás? No, bueno, lo que nosotros evaluamos desde el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional es un proceso en el cual crece la inflación durante estos meses, el dólar oficial se mantiene planchado Ujú. y en algún momento durante el año, a nuestra evaluación es probablemente en mayo o en junio, se va a intentar la unificación cambiaria y a partir de ahí un régimen con tipo de cambio fijo que sería el comienzo o el primer paso para la dolarización, ¿no? Sí. Que hay que ver a qué tipo de cambio el gobierno pretende hacer esto. Eh, Uno tiende a pensar, por cómo han sido las declaraciones de Milei durante el año pasado, por su política económica, etcétera, que espera que eso sea un tipo de cambio bastante alto, ¿no? Es decir, en este momento, con el dólar paralelo más o menos planchado y con este aumento de precios, yo diría que nos vamos alejando un poco del punto de equilibrio de la dolarización. Milei necesita que el dólar sea más alto, que los precios del dólar de Argentina sean más bajos y que lamentablemente eso repercute en que los ingresos de Argentina sean más bajos, ¿no? Para poder dolarizar de manera factible, mucho más sencillo. Ujú. Para lo que nos queda del año, que es básicamente todo, porque recién llevamos 2 meses, ¿cómo puede avanzar la negociación salarial? Por ejemplo, en esta jornada escuchamos al gobierno decir que no pretende negociar una paritaria docente nacional, ¿no? Que lo haga cada provincia individualmente. ¿Se puede resistir sin un aumento de salarios? Yo creo que lo que el gobierno pretende de alguna manera es sacarse el problema de las paritarias encima. De cualquier manera tiene la negociación con los trabajadores estatales nacionales, que fue muy baja la paritaria en enero, ¿no? Fue una paritaria de alrededor del 15% porque Sí. estamos en un proceso de inflación como el que estamos viviendo. De cualquier manera, yo creo que también el gobierno, si deja que las paritarias se desarrollen libremente y los aumentos llegan a niveles que superan a la inflación, se mete en un problema, porque entramos en una situación de espiral inflacionaria, ¿no? Por Sí. eso también, ay, perdón. Por eso también la estrategia tiene que ver con deprimir el consumo y con lograr que de alguna manera los salarios por sí solos, por mecanismos de mercado, no empiezan a caer en términos reales para que de esa forma planchar los salarios y bueno, llegar a esto, ¿no? Un proceso de decisión más sencillo con salarios en dólares mucho más bajos. Estaba leyendo justo un tuit, y creo que lo pasamos, de José Luis Espert, que dice 20,6% de inflación en enero, casi 5 puntos menos que el mes anterior. De a poco el gobierno de Milei deja atrás la hiperinflación que nos dejó plantado el kirchnerismo. Aún se siente en los bolsillos, pero vamos por buen camino. ¿Es optimista, demasiado optimista? ¿Había hiperinflación? ¿Qué opina de este tuit del propio Espert? No, bueno, yo creo que hay una estrategia comunicacional que empezó por el propio presidente Milei, que después replican ¿no? los aliados del gobierno, o sus aliados, como es el caso de Esper, que es de alguna manera un contrafáctico, decir, no, bueno, nosotros íbamos a tener una inflación de 10.000% anual, 15.000% anual, pero como llevamos nosotros solamente fue del 25% mensual. Me parece que más que nada una estrategia de comunicación política, no era lo que mostraban ni las expectativas del mercado que publica el Banco Central,
ni lo que mostraba, por ejemplo, la curva de dólar futuro, ni lo que mostraba la curva de los bonos atados a la inflación, ni ningún indicador de mercado hacía que nadie esté realmente esperando esos niveles de inflación. Solamente existen, digamos, en las declaraciones políticas de los funcionarios del gobierno. Mucho se habló a partir de la caída de la ley Ómnibus de si el gobierno de todos modos puede llevar adelante su plan económico, sea la dolarización incluida, por vía DNU, ¿no? ¿Esto vos lo ves posible o inevitablemente va a tener que enviar proyectos al Congreso? A mí me parece que el corazón del plan económico lo lleva adelante sin la ley Ómnibus, que tiene que ver con licuar los ingresos y los ahorros de la Argentina con un dólar que crece mientras que las tasas en pesos son muy bajas y las paritarias son muy bajas. Sí me parece que hay algunos elementos fundamentales que estaban en la ley que va a tener que de alguna manera trabajarlos. Uno es las privatizaciones, ¿no? Porque es parte esencial del plan económico de Milei deshacerse de empresas del Estado, además para conseguir los recursos, ¿no? Sí. Por otro lado, la cuestión del endeudamiento externo. Recordemos que la legislación argentina, a partir de una ley que impulsó en su momento el ministro Guzmán, en el gobierno de Alberto, para poder endeudarte con el exterior tenés que pasar por el Congreso, ¿no? Que obviamente es un gran impedimento para el plan económico del gobierno, entonces yo creo que esa es otra cuestión que también van a tener que sortear de alguna manera. ¿Este problema, Federico, es político, es económico, digo, en su totalidad, o es ambas cosas, según tu criterio? No, el problema de la inflación es un problema que es muy político y que de la política tiene sus correas de transmisión hacia la economía, ¿no? Pero evidentemente es muy político porque, bueno, lo vemos permanentemente, ¿no? Años de elecciones, procesos con el dólar, sectores que, según quién es el gobierno de turno, decide llevar adelante aumentos por encima del índice de inflación o por debajo, incluso habiendo o no regulación, y bueno, un montón de factores. Me parece que es evidente que el proceso de inflación que vivimos en Argentina, además siendo Argentina, es un proceso que es intrínsecamente político y, por ejemplo, si el día de mañana vemos que el gobierno entra en un proceso de debilidad política creciente y cada vez más fuerte, y bueno, yo creo que ahí sí nos vamos a acercar peligrosamente al abismo de la hiperinflación. En cambio, en la medida que el gobierno tenga éxito en su plan, se vea consistencia de las variables, logre el ajuste, etcétera, y bueno, desde ese lado también la política lo va a ayudar a que la inflación sea cada vez menor. Creo que es un proceso que dialoga entre las dos esferas, ¿no? La economía y la política. Hay una convicción discursiva de mantener esa desregulación económica, ¿no? Liberar los precios y por ende está aumentando todo. Hay muchos sectores que lo que argumentan es que eran aumentos atrasados, ¿no? Por la regulación que había ante la diferencia de los planes económicos. ¿Vos ves posibilidad de una marcha atrás frente a, esto es hipotético por supuesto, a una crisis social, digo, teniendo en cuenta la poca resistencia que puede haber si no aumentan los sueldos, los ingresos? Yo creo que es difícil de parte del gobierno dar el brazo a torcer en términos sociales, ¿no? Ellos tienen una perspectiva en la cual la economía está muy por encima en términos de prioridad de lo social, y me parece que en ese sentido, desde la perspectiva del gobierno, es difícil que ellos digan, no, bueno, al final no queremos un superávit del 2%, queremos llegar a, qué sé yo, un déficit del 1% para poder gastar más en los sectores sociales postergados. Y yo no lo veo, me parece que no tiene nada que ver ni con su ideología ni con su planteo político, que además de esa manera perderían credibilidad de alguna manera con los sectores del mercado del exterior que los apoyan. Pero bueno, obviamente que la realidad muchas veces se impone, porque, por ejemplo, Macri en su momento aumentó las retenciones y claramente no era parte de su programa político ni de su programa económico aumentar las retenciones. ¿Por qué lo hizo? Y porque en un punto es tanta la presión que necesitas de alguna manera, ¿no? Tomar medidas que no están en tu marco ideológico para poder de alguna manera lograr consistencia política. Yo creo que en ese sentido se juega mucho si el gobierno de Milei logra cierto grado de pragmatismo o si se mantiene en un dogmatismo ideológico que lo puede llevar a lugares muy peligrosos, ¿no? Federico, muchas gracias por la comunicación. No, chicos, gracias a ustedes por la invitación. Gran Seguimos saludo. hablando.